Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química explicada. El tema que hoy veremos se llama Ecuación general de los gases ideales y lo vamos a hacer a través de problemas de aplicación. El problema dice lo siguiente: ¿cuál es el volumen de un globo de gas que se llena con 4 moles de helio cuando la presión atmosférica es de 748 torr y la temperatura es de 0 grados Celsius? Como todo problema de aplicación, lo primero que tenemos que indicar son los datos del problema. ¿Sí? Fíjense que tenemos moles, tenemos presión y tenemos temperatura. Bien, pero fíjense que la constante de los gases, ¿sí?, tiene unidades de litros, atmósfera, mol y Kelvin. Por lo tanto, la presión la vamos a tener que pasar a unidades de atmósfera y la temperatura a unidades de Kelvin. Comenzamos con la presión. No vamos a hacer la regla de tres simples, sino vamos a utilizar la regla de las proporciones. Entonces sabemos que la presión que tenemos, que nos dice el problema, es de 748 torr. Lo tenemos que pasar a atmósfera. Entonces, sabemos que la equivalencia es que una atmósfera, ¿sí?, equivale a 760 torr. Por lo tanto, cancelo las unidades de torr y esto me da un resultado en atmósfera de 0,984 atmósferas. Ahí pasamos la presión. Vayamos ahora a pasar la temperatura, ¿sí? La temperatura tenemos 30 grados Celsius. Para pasarla a Kelvin le sumamos 273 y esto me da un total de 303 Kelvin. Por lo tanto, tenemos la atmósfera, la presión pasada a unidades de atmósfera y la temperatura pasados a unidades de Kelvin. Por lo tanto, continuamos con la explicación de este problema. Explicamos nuevamente el problema, así lo tenemos a mano. Ubicamos los datos, ahora ya con el pasaje de las unidades, la presión en atmósfera y la temperatura en Kelvin. Indicamos lo que tenemos que averiguar, que es el volumen del globo. Bien, aplicamos la ecuación de los gases ideales y fíjense que acá tenemos que despejar el volumen. Por lo tanto, la presión está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar N por R por T, todo eso dividido la presión. Vamos a reemplazar los valores que tenemos. Tenemos el número de moles, vamos a indicar acá, tenemos el número de moles, que es 4, por la constante R, bien, por la temperatura, que es 303 Kelvin. Todo esto dividido la presión, que es 0,984 atmósferas. Bien, ahora vamos a, a cancelar las unidades. Tenemos mol con mol se me cancelan. Se me cancela también las atmósferas y las temperaturas que están en unidades de Kelvin. Bien, entonces, ¿qué me queda? Me queda la unidad de volumen, que es en litros. Bien, por lo tanto, el volumen es igual, luego de hacer la cuenta, de 101 litros. Y este es el resultado del problema. Y continuamos con la explicación de otros problemas de aplicación. Vamos ahora a una pregunta. Dice: ¿por qué se expresan las presiones en torr o milímetro de mercurio y las temperaturas en 0 grados Celsius? Esto se debe a que las presiones suelen medirse con el barómetro de mercurio y las temperaturas con termómetros graduados en grados Celsius. Y continuamos con otro problema. Vamos al problema número 2. Me pide: ¿qué presión en kilopascal ejercen 54 gramos de gas xenón en un matraz de 1 litro a 20 grados Celsius? Como todo problema de aplicación, vamos a indicar los datos del problema, ¿sí?, y lo que tenemos que averiguar, que es la presión. Pero fíjense que la constante es diferente a la anterior, porque a nosotros nos están pidiendo nos están pidiendo la presión en kilopascales, en unidad de kilopascales, y no en atmósfera como el problema anterior. Entonces, fíjense que la constante de los gases cambia. Bien, es 8,314 kilopascales por decímetros cúbicos, todo esto dividido en mol por Kelvin. Por lo tanto, el volumen lo voy a tener que pasar a decímetros cúbicos y los grados Celsius a Kelvin. Entonces, sabemos que el volumen es 1 litro y su equivalente en decímetros cúbicos también es 1. Entonces, el volumen tenemos 1 decímetro cúbico.
Los moles los voy a tener que determinar a partir de los gramos que me dan de gas xenón, ¿sí? A partir de los 54 gramos de gas xenón, lo voy a multiplicar por, como vimos en videos anteriores, sabemos que en un mol voy a tener tantos gramos, en este caso de xenón. Miramos en la tabla periódica y sabemos que en un mol tenemos 131,3 gramos de xenón. Ahora, ¿qué se me va a cancelar acá? Los gramos con gramos, ¿sí? Por lo tanto, el resultado me da unidades de mol, 0,411 mol. Bien, ahora continuamos con el problema, pero antes sabemos que tenemos que determinar la temperatura. Bien, la temperatura tenemos 20 grados Celsius. Para pasarlo a Kelvin le tenemos que sumar 273. Y todo esto me da un valor de 293 Kelvin. ¿Y qué es lo que tengo que determinar? No nos olvidemos que tenemos que determinar la presión. Bien, por lo tanto, ahora continuamos con la explicación de este problema. Vamos a continuar ahora con el problema número 2. ¿Sí? Vamos a dejar el problema así, lo tenemos a mano. Vamos a indicar los datos con los pasajes en unidades que ya hicimos, indicando también lo que tenemos que averiguar. Bien, y ahora vamos a plantear la ecuación, P por B es igual a N por R por T. Vamos a despejar la presión, que es lo que tenemos que averiguar. Entonces nos queda N por R por T dividido volumen, ¿sí? Y ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos. Bien, tenemos 0,411 mol por la constante, por 293 Kelvin. Bien, todo esto dividido el volumen, que es 1 decímetros cúbicos. Ahora pasamos a cancelar las unidades. Mol se me va con mol, decímetros cúbicos con decímetros cúbicos, Kelvin con Kelvin, y fíjense que nos quedan las unidades de la presión, kilopascales. Bien, entonces continuamos ahora con la explicación. Me queda que la presión es igual, usando la calculadora, hacemos los cálculos, de 1,0 por 10 a la 3 kilopascales. Todo esto, si lo pasamos a unidades de atmósfera, que si bien no lo pide, el problema no lo está pidiendo, lo vamos a pasar igual. Bien, sabemos que una atmósfera equivale a tanto kilopascales. Cancelamos las unidades de kilopascales y nos queda un total de 9,87 atmósferas. Sería el resultado en unidades de atmósfera. Pero recuerden que el problema no pedía en kilopascales, ¿sí? Y continuamos con otro problema. Vamos ahora al último problema, que dice: una muestra de 0,109 gramos de un compuesto gaseoso puro ocupa 112 mililitros a 100 grados Celsius y 750 torr. Hay que averiguar cuál es el peso molecular del compuesto. Como todo problema, como ya dijimos, indicamos los datos. Sí, tenemos la masa, tenemos el volumen, tenemos la presión, tenemos la temperatura y la constante. Fíjense que volvimos a la constante, ¿sí?, con las unidades del primer problema: litro, atmósfera, mol y kelvins. Bien, entonces tenemos que averiguar el peso molecular y vamos a comenzar a resolver. Primero vamos a pasar las unidades. Fíjense que los mililitros lo tenemos que pasar a litros, las unidades de presión, atmósfera, y las unidades de temperatura a 0 grados Celsius. Y aparte, averiguar los moles, bien, a partir de la masa de 0,109 gramos. Entonces, comenzamos. El volumen es igual a 112 mililitros y eso equivale a 0,112 litros. La temperatura, tenemos 100 grados Celsius más 273, esto me da un valor de 373 Kelvin. Bien, continuamos ahora con la presión, ¿sí? Tenemos 750 torr, multiplicamos por la regla de la proporción, que es una atmósfera equivale a 760 torr. Y esto es, cancelamos las unidades de torr y esto me queda en unidades de atmósfera de un total de 0,987 atmósferas. Bien, y continuamos ahora con la explicación del problema. Continuamos, copiamos nuevamente los datos del problema número 3, ¿sí? Empezamos con la resolución, copiamos todos los datos, pero ahora los datos modificados, ¿no es cierto?
Bien, la masa tenemos, la presión en atmósfera, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin y indicamos lo que tenemos que averiguar. Entonces, a partir de la ecuación de los gases, vamos a despejar N, el número de moles, es decir que R por T, que está multiplicando con moles, va a pasar dividiendo y nos va a quedar despejado de la siguiente manera. P por B dividido R por T. Vamos ahora a reemplazar los valores que tenemos según los datos que sacamos. Bien, nos queda. La presión es 0,987 por el volumen, que es 0,112 litros. Todo esto dividido la constante y todo esto multiplicado la temperatura, que la temperatura es de 373 Kelvin. Vamos a cancelar las unidades. Atmósfera y atmósfera se cancelan. Se cancelan también los litros y los Kelvin. Fíjense que nos queda la unidad de mol. Ahí la vamos a indicar. Nos queda la unidad de mol. Bien. Entonces, continuamos. Hacemos la cuenta. Multiplicamos el numerador, tanto en el numerador como en el denominador, y luego dividimos y sacamos el resultado. Y esto me da un total de 0,00361 mol. Y continuamos con la explicación de este problema porque simplemente lo que hicimos es determinar el número de moles, que nos falta averiguar el peso molecular. Y continuamos con la explicación. Ahora vamos a otra vez terminar de finalizar el problema número 3. Copiamos todo lo mismo. Indicamos el último dato que determinamos, que es la cantidad de moles. Y recuerden que tenemos que determinar el peso molecular. Entonces, si fijamos la cantidad, la parte de los datos, tenemos que 0,00361 contiene 0,109 gramos. Por lo tanto, como hay que determinar el peso molecular, en un mol, ¿sí?, voy a tener X gramos. Bien, esto me da un resultado de 30,2 gramos. Por lo tanto, el peso molecular del gas es de 30,2 UMA. UMA es unidad de masa atómica. Y con esto finalizamos el último problema de ecuación de los gases ideales. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Si esta aplicación te gustó, la pudiste aplicar, te pudo ayudar para resolver tus ejercicios, por favor suscríbete a mi canal, dale like. Acá como siempre te dejo algunas de las bibliografías que utilizo en cada una de mis clases. Bien, seguime también en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.